aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: «El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante». Juan tomó la palabra y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir». Jesús le respondió: «No se lo impidáis, que el que no está contra vosotros está a favor vuestro». Palabra del Señor. Como os he dicho al comienzo de la misa, hoy celebramos la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Es una santa muy especial y no voy a comentar el Evangelio, que entre otras cosas es parecido al que leímos ayer domingo, sino que voy a hablar algo de esta santa. Es patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, a pesar de que no salió de su monasterio de clausura ahí en Lisieux, en la Normandía, en el norte de Francia, nunca, es decir, no salió desde el momento en que entró, quiero decir que no nació en el monasterio, pero entró muy joven al monasterio y ya quedó allí, murió también muy joven. Ella, hay que entender algunas cosas de su época, era una época bastante rigorista, donde el aspecto de Dios era visto más como alguien a quien temer, y no solo a quien temer en el sentido de respeto, sino en el sentido de auténtico miedo, y eso la influyó enormemente a ella. Ella padeció, por lo menos en el tiempo que estuvo en el monasterio, así lo deja escrito en el preciosísimo libro donde iba narrando su diario, ¿no? Donde iba narrando sus experiencias espirituales y su vida cotidiana. Ella padeció el problema de la enfermedad de los escrúpulos. Ella dice que nunca cometió un pecado mortal, pero que tenía la necesidad de confesarse continuamente. Eso es típico de las personas escrupulosas. Salen del confesionario, quieren volver a entrar en el confesionario. Afortunadamente era dócil y tuvo buenos directores espirituales que la ayudaron a entender que tenía un problema y que por lo tanto no podía estar con la angustia de la confesión. Esta lucha contra ella misma la llevó a ser una persona que se abandonaba en Dios. Vivía de la confianza en Dios, vivía del abandono, y quizá este es el rasgo más característico de su espiritualidad. Repito, en un momento y en un contexto de rigorismo dentro de la Iglesia. El abandono, la confianza, no la confianza en tus méritos, en tus actuaciones, en tu inteligencia, ni siquiera en tu bondad, es decir, en la correspondencia tuya a la gracia de Dios, sino la confianza en Dios. Por eso su camino espiritual se llamó el camino de la infancia espiritual. Es decir, el niño que se siente débil, se siente muy poca cosa, frágil, pero que sabe que tiene un padre que le ama y por tanto confía en el padre que le ama. Insisto, es importante entender la psicología particular de Santa Teresita para darnos cuenta de la importancia que tuvo su experiencia mística, su experiencia religiosa. En un mundo donde te dicen Dios es temible, ella descubre, debido al daño que le hace esa espiritualidad a ella, a otras personas no les hacía daño, a ella sí. Debido a eso, ella descubre que ese Dios al que hay que respetar, porque tiene que ser respetado, es sobre todo, en primer lugar, un padre en el que podemos abandonarnos, en el que podemos confiar. Luego, otra cosa importante es el valor de la oración. Ella, siendo una pequeña, insignificante, desconocida monja de clausura, podía haber pasado desconocida para el mundo y no por eso haber sido menos santa. Pero el hecho de escribir ese diario, cuando eso se descubrió, mostró la intimidad y la grandeza de su alma y de su camino espiritual. Pero ella sabe que como monja de clausura tiene una extraordinaria labor que hacer. Ese error en que caen muchos también dentro de la Iglesia, de pensar que los monjes y monjas de clausura no sirven para nada y que lo importante es la vida activa.
el servicio a los pobres, la educación, la misión. Ese es un error enorme. Nosotros sabemos que hay dos partes siempre, la raíz y el tronco y las hojas y los frutos. Sin la raíz no puede ser que el árbol dé frutos. La raíz es la oración. La raíz es la unión con Dios. Y esto tiene que valer para todos, también para el que se dedica a la vida activa. Si esto se pierde y se olvida, estás perdido. Pero dentro de la Iglesia hay especialistas en esa vida de oración, que son los monjes y monjas de clausura. Y hay otros que tienen que trabajar más en la vida activa. Pero eso no significa que los de la vida activa sean más eficaces o más útiles que los de la vida contemplativa. La importancia de la oración la ponen de manifiesto mujeres como esta, Santa Teresita de Lisieux. La ponen de manifiesto de cara a toda la Iglesia y también de cara a cada uno de nosotros. No podemos pretender dar fruto si no estamos regando el árbol, es decir, si no estamos teniendo con el Señor una relación íntima, diaria, una relación suficiente. No hace falta que tengas que estar 2 horas haciendo oración como una monja de clausura, pero sí suficiente para tu circunstancia, para tu vocación concreta. Si no haces esto, pues al final, por mucho que hagas, no sirve para nada. Hay un salmo que dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que trabajéis, que veléis hasta muy tarde. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Estas dos son, por lo tanto, las enseñanzas de Santa Teresita. Enseñanzas válidas hoy, igual que en el siglo XIX. Enseñanzas eternas, porque son enseñanzas de Jesús, aunque las ponga de manifiesto una pequeña y humilde alma, como es la de ella, como fue la de esta mujer. Primera cosa, confía en Dios. Abandónate. Recuerda aquellas palabras del Señor a Santa Marta. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Y señalando a su hermana, María, que era ya el sinónimo, el primer ejemplo de la mujer que se dedicaba a la oración. María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán. Nosotros que estamos inquietos y nerviosos, es inevitable. Cada uno además tiene el carácter que tiene y tenemos muchas preocupaciones. Pienso en las preocupaciones que tenéis, por ejemplo, con la familia. A veces no llega el dinero, a veces los hijos van por donde van. Es decir, no podemos evitar sentirnos inquietos y nerviosos. Entonces tenemos que recordar este camino de la infancia espiritual. Confía, abandónate, cree en Dios. Dios existe y Dios actúa, aunque tú no lo notes, aunque tú no lo veas, aunque te parezca que te ha abandonado. Dios existe, Dios actúa. Confía y cree en Dios. Y luego, la oración. La oración para ti, que es el riego de tu planta espiritual, es el riego de tu alma. Y la oración como mediación ante Dios, pidiendo por los demás, especialmente por aquellos que más quieren. Que Santa Teresita proteja, cuide de la Iglesia y que cuide de nosotros. De pie, por favor.